Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo a la distancia, dándole la bienvenida a Sion Factor. Gracias por acompañarnos una vez más. El tema de hoy es la continuación de la semana pasada en la dimensión de Dios. Me parece algo extraordinario la cantidad de evidencias que nuestro Creador, nuestro Hacedor nos ha dejado a todos para que le busquemos, le descubramos, pero sobre todo que le conozcamos. De eso se trata la vida eterna. Jesús dijo en San Juan capítulo 17, verso 3, que en esto consiste la vida eterna. La vida eterna no se refiere a un tiempo, se refiere a la calidad, a una calidad de vida en el Señor, conociéndolo de una manera consistente. Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Entonces, la prueba real de la existencia de Dios es precisamente la imposibilidad de lo contrario. Ahora, es precisamente esa imposibilidad la que tendría que traer una duda razonable en aquellos que no creen en la existencia de Dios o que no creen en el Dios de la Biblia. Entonces, esa duda razonable sobre Dios es lo que hizo, por ejemplo, a C.S. Lewis dejar el ateísmo que en la mayor parte de su vida había profesado y había confesado. Es en esa búsqueda por confirmar la inexistencia de Dios lo que vino a causar el que él tuviera un encuentro personal con el Señor. Entonces, después de esa búsqueda de información para comprobar la inexistencia de Dios, se vino a encontrar, tal y como pasó con el apóstol Pablo en su camino a Damasco, se vino a encontrar con Jesús. C.S. Lewis, en esa búsqueda, también se vino a encontrar con el Creador, y para él eso fue lo que cambió radicalmente su vida. En los últimos años él se dedicó a enseñar, a debatir sobre los argumentos de la existencia de Dios, y fue un férreo apologista de la fe cristiana. Lo cierto es que lo que buscamos y encontramos cambia en lo que nos hemos convertido. Y me parece que estas múltiples argumentos o estas múltiples evidencias y signos sobre el cual el cristiano basa su fe en Dios, en el Dios de la Biblia y en su existencia, está muy por encima de cualquier otra visión que el mundo ofrece con respecto a este tema. Además que independientemente de cuál sea la posición, hay quienes puedan creer o no en el Dios de la Biblia, independientemente de cuál sea esa posición o creer o no, eso va a tener enormes repercusiones y enormes implicaciones en la propia individualidad. Afectará la visión de la vida, afectará su conducta, pero sobre todo afectará su destino. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 11, encontramos un interesante pasaje que quiero compartir contigo. Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hablando de nuestro Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad o la capacidad de entender las cosas espirituales, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mientras leía este pasaje, una pregunta vino a mi mente: ¿qué más podría hacer Dios para probar su propia existencia? Y esa es una pregunta que quiero que consideres en esta mañana. ¿Qué más queremos que Dios haya hecho para probarse a sí mismo? Y yo creo que la mayoría
de los que escuchan a su servidor, pensará que la forma más fácil, la forma más rápida para ya quitar todo tipo de controversia o duda sobre la existencia de Dios es que Él mismo sea alguien visible y tangible. Pues déjame decirte una cosa, que lo sorprendente es que sí lo hizo, y ya lo hizo en la persona del Señor Jesús. En 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, leemos que sin duda grande es el misterio de nuestra fe, o grande es el misterio de la verdad fundamental de nuestra fe. ¿Cuál es este misterio? ¿Cuál es esta verdad fundamental de la fe cristiana? Bueno, la verdad fundamental de nuestra fe es de que Dios, el creador, el hacedor de todas las cosas, fue manifestado en carne, dice 1 de Timoteo 3:16. Ese es el gran misterio de nuestra fe. Dios se manifestó en carne, Dios se manifestó como hombre, Dios se encarnó. Entonces, en nuestra fe nosotros declaramos que Jesús era Dios mismo manifestado en carne. El mismo apóstol Juan en el capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice que aquel verbo que estaba en el principio, aquel que era en la forma de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego esta frase, aunque puede ser un tanto confusa, pero es muy significativa poderla entender. Y vimos la gloria. Ahora cuando encontramos en la Biblia la palabra gloria, o cuando decimos hemos visto la gloria de Dios, bueno, lo que estamos tratando de decir es que hemos visto algo que es indescriptible, algo que es muy difícil o casi es imposible poderlo describir con palabras. Entonces, cuando el apóstol Juan dice, hemos visto su gloria, está diciendo que hemos visto lo que es indescriptible, o sea, Dios, el Dios mismo, el creador de todos los cielos y de la tierra, el Dios mismo dice, se encarnó en Jesucristo o se manifestó en Jesucristo. Entonces, Jesús era Dios mismo en persona, Dios mismo en persona. Entonces, ¿qué más podemos pedir de Dios? Él fue alguien visible y tangible en la persona de Jesús. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 19, la Escritura dice que al Padre le agradó poder derramar toda su plenitud. Lo que es Él, su poder, su gloria, le plació y le agradó que toda su plenitud habitase o estuviera en Cristo Jesús. Entonces, una vez más preguntémonos, ¿de qué otra forma pudo haber hecho Dios las cosas? Creo que habrá alguien que le pueda decir a Dios cómo debe de hacer las cosas. ¿Habrá alguien que le pueda decir a Dios de qué forma pudo haberlas hecho las cosas? No, porque lo más insensato de Dios es lo más sabio de la sabiduría junta de toda la raza humana. La debilidad de Dios es lo más fuerte que la mayor fuerza humana. Entonces, no hay forma de decirle a Dios cómo debió haber hecho las cosas. Dios es inmensamente rico en inteligencia y en sabiduría, y eso es algo inconmensurable. O sea, no se puede medir las capacidades de Dios. Es imposible. Si se pudiera medir las capacidades de Dios, pues dejaría de ser Dios. Dios tiene que estar en ese límite de lo incomprensible para seguir siendo Dios. Entonces no hay forma de entender sus decisiones, pero lo que nosotros sí podemos hacer es analizar esas cosas que Dios nos dejó, esas evidencias que Dios nos dejó para poderlo conocer, los medios que Él nos dejó para que pudiéramos buscarlo y encontrarlo a Él. Entonces, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él, y la gloria sea para nuestro Señor.
Déjame darte dos razones más por la cual hemos de creer en el Dios de la Biblia y su existencia. La cuarta razón es que el mundo tiene marcas de diseño inteligente. Mira, todo el diseño, el orden de nuestro planeta exigen a un arquitecto, exigen a un hacedor. Nuestro planeta tiene una belleza tal, nuestro planeta tiene una estructura tal que sugieren que una mente inteligente y racional está detrás de todo lo creado, de las cosas que vemos. Solo una mente inteligente previó masivamente el orden y el diseño de cada ser vivo. Y esta previsión y esta sabiduría, esta inteligencia de nuestro Creador hizo posible que la vida fuera sustentable y perdurable. Ahora, si tú tienes un poder incalculable, si tú tienes una inteligencia incalculable, si tú tienes una sabiduría incalculable, déjame decirte que tú puedes hacer lo que quieras. Lo puedes hacer como quieras y a la hora que quieras y cuando quieras. Entonces, cuando uno tiene un poder, una inteligencia y una sabiduría incalculable, creo que para esa persona es algo, nada es imposible. Ahora tan solo considera que el ser humano, con todas esas limitantes que tiene, con toda esa poca suficiencia que tiene el hombre, mira y considera lo que ha podido hacer, lo que ha podido lograr y con todo lo que vemos hoy en día, lo que le falta todavía por hacer. Por ejemplo, algo que en lo personal me parece algo sorprendente y extraordinario es las computadoras. Con toda esa complejidad y esa capacidad de procesamiento y almacenamiento de información, es imposible no pensar que alguien previó e inventó las computadoras. Entonces, nosotros cuando vemos una computadora nos parece, deberíamos de considerarlo una maquinaria extraordinaria. Pero esa maquinaria alguien lo diseñó, alguien lo estructuró. Entonces la computadora no se hizo a sí misma. Alguien le puso información, alguien le puso datos, alguien le puso una capacidad de respuesta y de posibilidad de respuesta infinitas. Bueno, así como las computadoras tuvo un creador, así el mundo con toda su complejidad, pero también con toda su hermosura y orden y estructura, apuntan a que también tuvo un creador, una mente inteligente que puso ese orden a cada cosa o a cada ser vivo en nuestro planeta. Por ejemplo, pensemos que en las dimensiones exactas de nuestro planeta apuntan a una mente inteligente. La distancia exacta en relación al Sol apuntan a una mente inteligente. El balance químico de la atmósfera apuntan a una mente inteligente. La composición o la estructura corporal o la estructura del cuerpo o cómo está hecho nuestro propio cuerpo apuntan a una mente inteligente. Por eso Proverbios capítulo 3 verso 19 dice: con sabiduría el Señor fundó la tierra y con entendimiento creó los cielos. Entonces, algo que no deja de sorprender a los biólogos es la increíble armonía y autosustentabilidad que existe en los diferentes ecosistemas de nuestro planeta o de la naturaleza. Cada ecosistema trabajan juntos para crear una burbuja de vida. Cada ser animado o cada cosa inanimada cumple una función específica en la naturaleza para hacer posible la vida. Y esto solamente pudo haber sido
diseñado, estructurado y ordenado por una mente inteligente. Oiga, ¿quién le dio la información? Y piensa en esto. ¿Quién le dio la información a cada ser vivo de lo que debían hacer? De cuál sería la forma de sobrevivir y perpetuar su especie en el mundo. ¿Quién le dio esa información? Considera, ¿quién enseñó a las golondrinas a hacer su nido? ¿Quién enseñó al camaleón que tenía una forma de autodefensa en el camuflaje, verdad? ¿Quién enseñó a las hormigas tener que almacenar o guardar alimentos para la época de invierno? ¿Quién enseñó a la mariposa que solo en los lugares templados podían alcanzar su madurez sexual y que tenían que viajar 4,000 kilómetros desde Canadá a México para la procreación? Bueno, los zoólogos suponen y tienen más o menos una idea de que esos animales que hacen migraciones de miles de kilómetros tienen una brújula interna que les orienta hacia dónde deben de ir. Pero aquí cabe hacer otra pregunta. ¿Quién les puso ese sentido de orientación? ¿Acaso lo razonaron ellos mismos para dónde ir o hacia dónde ir? ¿De dónde adquirieron esa sabiduría, esa capacidad o esa inteligencia estos animales? Y alguien pudiera decir, bueno, pues es un instinto heredado. Y saben, eso es cierto, pero aún quedaría en pie el hecho de que alguien debió haber impartido la primera información para que esa información pudiera ser transmitida de generación en generación. Esa primera información a la golondrina, a la mariposa, al camaleón o a las hormigas. Alguien debió haber puesto la primera información para transmitirla hacia su siguiente generación. Y ese primero, ese quien impartió esa información de cómo tenía que existir esos seres vivos, es Dios mismo, el Creador. Él puso la primera información en cada criatura. Dios puso esa percepción instintiva que mueve los animales a cumplir su propósito en este mundo. Dios puso esa percepción instintiva de cuál era su mayor provecho y su mayor bien. Entonces, hemos de considerar profundamente que la inteligencia o el orden y el diseño no proceden de la naturaleza misma. Es necesario un creador. Es necesario una mente inteligente que puso esa información, colocó esa información. Ahora, Dios, esto fue posible de una manera que todos practicamos, y es hablando. Dios habló para colocar esta información, pero Dios habló también para crear todas las cosas. El mundo que no existía vino a ser porque el Creador habló. Ahora, si tú tienes un poder, una inteligencia y una sabiduría infinita, nada sería imposible crear. Repito, alguien que tiene un poder, inteligencia y sabiduría, para esa persona nada es imposible. Pues bien, Dios, el Dios de la Biblia, habló y las cosas fueron creadas. Dios habló y las cosas fueron hechas. Dios habló y transmitió la información del propósito de cada ser vivo en este mundo. Y esto lo vas a ver claramente, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Génesis. Ahí vas a encontrar que en 10 ocasiones Dios habló o Dios dijo. Y esto queda confirmado por el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 5. Él dice que para aquellos que suponen que
de la creación espontánea de la energía y de la materia, el apóstol Pablo les dice, se les olvida que Dios fue el que creó los cielos y la tierra al ordenarlo con su sola palabra. Recuerda, si tú tienes un poder infinito, una sabiduría infinita y una inteligencia infinita, nada es imposible. Ahora, si Dios es el que tiene una sabiduría infinita, una inteligencia infinita y una sabiduría infinita, Dios tan solo le bastó hablar para que las cosas existieran. A Dios le bastó solamente hablar para transmitir la información necesaria para cada ser vivo en este mundo. Bueno, ese es el poder infinito e incalculable del Dios de la Biblia. Ahora, se pueden imaginar, tan solo imagínense el primer día cuando Dios comenzó a recrear nuestro mundo. En Génesis 1:3 dice la Escritura, y dijo Dios, o Dios habló, que haya luz. Y la respuesta a su palabra es que vino a existir la luz. Es lo que leemos Génesis 1:3. Génesis 1:11 dice que dijo Dios, habló Dios, que la tierra produzca hierba verde, hierba que dé semilla, que la tierra produzca árbol de fruto, que dé fruto según su género. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Tan solo al hablar la palabra. Considera el poder infinito del Dios a quien sirves. Oiga, si Dios puede hacer algo, esto, ¿qué no podrá hacer por nosotros que somos sus hijos? Dice que tan solo por su palabra las cosas vinieron a existir. Génesis 1:24 dice, entonces dijo Dios habló, que la tierra produzca toda clase de animales, domésticos, animales salvajes, reptiles, insectos. ¿Y saben qué fue lo que pasó cuando Dios dijo que existiera eso? Vinieron a existir. Entonces, no podemos ignorar la voz de Dios en la creación. Fue las palabras del Todopoderoso lo que le fue suficiente para llamar a las cosas que no son como si fuesen, o llamar de lo que no existía a existencia. Entonces, cada vez que uno piensa en las diferentes teorías de cómo vino a existir la vida, la verdad, y sinceramente se los digo sin el afán de burla, es que se necesita más de una fe ciega. Se necesita una fe ciega para creer que el universo, nuestro mundo, fue causado por el razonamiento o el análisis o la previsión de células vivas o de un caldo de células vivas. Esto se necesita una fe ciega para creer eso. Se necesita una fe ciega para creer que estas células vivas esperaron miles y miles de millones de años para decidir en qué se habrían de convertir o para decidir en qué sería lo más conveniente a transformarse. Entonces se necesita tener una fe ciega para creer que tú y yo somos producto de ese caldo de células que evolucionaron con otros miles y miles de millones de años. Además, consideremos que, bueno, si nosotros somos productos de la evolución o somos productos de formas primitivas, ¿qué detuvo ese proceso evolutivo? ¿Qué lo causó? ¿Por qué ya no evolucionamos? Entonces, se necesita una fe ciega para creer que las especies muten o cambien de su género o cambien de una especie a otra. Esto no es posible. Génesis 1:21 al 25 dice la palabra de Dios que Dios creó los animales acuáticos, los animales terrestres, los animales aéreos. Dice todos ellos. Y me encanta la palabra del Señor porque es muy específica. Dice, Dios creó todo según su género, según su especie. Entonces, Dios es el que
ahora sí, ¿verdad? Él fue el que hizo la selección natural de las especies, no como la evolución dice que fueron, bueno, la verdad es que cuando uno escucha la selección natural de las especies en la teoría de la evolución, pues uno no se explica cómo se haría eso. Pero Dios sí hizo una selección de las especies. Dios dijo, será este tu género, será este tu especie, y así vas a esa información es lo que tú vas a perpetuar. Nunca habla, o la Biblia nos da margen a pensar de que una especie puede mutar a otra, o no nos dice, o es imposible pensar que una rana o un pez pudo convertirse en un cocodrilo, la idea de que del agua de una especie acuática mutó para que el ser humano viniera a ser. Eso es algo, se necesita una fe ciega de verdad para creer esto. Dios es el que seleccionó las especies y cómo deberían de ser. Me gusta mucho lo que dice el profesor en filosofía Wilfred Cordoan. Dice, podemos observar al mundo y ver si éste está constituido o está construido de una manera que sea razonable creer que exista Dios. Así como el cazador sigue el rastro de su presa en huellas, en el pelaje o en las ramas quebradas, nosotros buscamos las huellas de Dios en el mundo físico. La creación es una gran revelación de la existencia de Dios. ¿Sabes? La naturaleza habla acerca del Creador, no habla de sí misma. Romanos capítulo 1, verso 19, la Escritura dice que lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas. Fíjate, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que no tiene excusa? Bueno, no tiene excusa que alguien no crea en la existencia del Dios de la Biblia, o no crea, o se resista a creer en el Dios de la Biblia y su existencia. El salmista David, él en el Salmo 19:1, él decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, los cielos revelan la existencia de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, lo que cuando uno analiza, observa la naturaleza, ella transmite un mensaje claro e inconfundible acerca del poder, de la capacidad, de la inteligencia y la sabiduría del Dios de la Biblia. Entonces, el Dios creador es el autor y el generador de toda forma de vida, incluyendo la vida humana. Entonces, cuando uno ve en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Dios se reservó para el último día de crear todas las cosas, se reservó al hombre y a la mujer como la máxima creación que Él pudo haber hecho. Génesis 2:7 dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. Cuando uno lee esto, alguien pudiera decir, oiga, pastor, ¿no le parece algo ilógico o fantasioso esto de que Dios creó del polvo de la tierra al ser humano? Pues mira, no lo es. La misma ciencia ha avalado de que la composición del hombre son las mismas composiciones que encontramos en el polvo de la tierra, de nuestro planeta. Oiga, el ser humano, consideremos esto, el ser humano ha sido capaz de subcrear por medio de la clonación de otras especies,
si ha sido capaz de subcrear microorganismos, ha sido capaz de hacer una clonación molecular o celular, ¿por qué no creer que Dios, si el hombre ha sido capaz de esto con todas sus limitantes, ¿por qué no creer que el Dios infinitamente lleno de poder, sabiduría e inteligencia, ¿por qué no creer que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra, sopló su aliento en la nariz de esa figura inanimada, y después de soplar, Dios, este ser inanimado, vino a ser una persona? Pero mira, lo maravilloso es saber de que no solamente Dios le dio vida, sino que le dio propósito. Todo lo que Dios crea tiene propósito. Nada existe sin propósito. Todo lo que Dios ha creado le dio una asignación por cumplir mientras exista en este mundo. En Génesis 1, 26 y 27 dice que Dios creó al hombre a su propia imagen y a su propia semejanza. Entonces, la creación no pudo, o la naturaleza o la creación no pudo crearse a sí misma. El ser humano no pudo crearse a sí mismo y no pudo darse sus propias leyes ni sus propios propósitos. No, fue Dios. Fue Dios quien le dio a cada ser vivo, incluyéndonos a nosotros, un propósito de vida. Entonces Dios es esa explicación de la realidad y fuente de todo lo que existe. Entonces si Dios no existiera, o si Dios no fuera la razón o la causa por la cual todo lo que vemos es obra de sus manos, incluso la vida humana, pues mira, la verdad es que esto significa que hemos sido empujados y llevados a lo que podría describirse a una terrible y profunda pesadilla existencial. Porque mira qué terrible es pensar que tú y yo no fuimos planeados para que estuviéramos aquí, nadie, qué terrible es pensar que nadie querría que estuviéramos aquí. De verdad que es algo terrible pensar que nuestra vida no tiene propósito. Ahora, si la vida no tiene un propósito supremo, bueno, la verdad es que de nada sirve vivir. No puede ser posible que el mundo físico sea un fin en sí mismo. Pero qué maravilloso saber de que el Dios de la Biblia es un Dios de propósito y con propósitos. Isaías 45, 18 dice que Dios creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. O sea, Dios le dio un cargo, un propósito, una asignación en esta vida. Él hizo al mundo para ser habitado, no para que fuese un lugar vacío. Entonces, Dios da propósito y tú tienes propósito en esta vida. En Génesis capítulo 1 encontramos una frase interesante que desde niños en la escuela bíblica o en la escuela dominicana nos enseñaron cuando nos hablaron de la creación. Y vio Dios que era bueno. En el primer día creó Dios y vio Dios que era bueno. Tercer día creó Dios y vio Dios que era bueno. El sexto día creó Dios y vio que era bueno. Y es interesante saber, bueno, ¿a qué se refería Dios y vio Él que era bueno? Bueno, significa que Dios consideró que lo que había creado era adecuado para su propósito. Así como una lapicera cumple su propósito o es adecuada para escribir, bueno, este mundo es adecuado para algo. Tu vida es adecuada para algo, tiene un propósito, existe. Tu vida existe para traer gloria y revelar la gloria de Dios. Ese es el propósito máximo, ese es el propósito supremo de todo ser humano. Traer o darle la gloria de Dios y revelar la gloria de Dios. No existe un propósito supremo más que en la vida de todo ser humano. Y si nosotros no traemos gloria, no revelamos la gloria de Dios, estamos fuera del propósito de la asignación suprema que Dios nos ha dado.
Isaías 43:7 dice que todos los llamados de mi nombre para gloria mía, dice, los he creado, para gloria mía los formé, para gloria mía los hice. Ahora, esto habla de que nosotros debemos llevarle gloria o darle gloria, pero Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, dice, mis alabanzas publicará. Entonces nosotros hemos de revelar la gloria de Dios, así como la naturaleza revela el poder y la magnificencia de Dios. Nosotros por igual hemos de revelar esa gloria y poder de Dios. Ahora, nada más para dejar claro, sin profundizar mucho en esta idea, porque es mucho más profundo y complejo, traer gloria a Dios y revelar gloria a Dios con nuestra vida significa vivir de acuerdo a lo que es esperado por Dios. En una forma más teológica, traer gloria o darle gloria a Dios y revelar gloria a Dios es vivir según el propósito de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice que Dios nos ha concedido todas las cosas, o sea, nos ha dado todas las herramientas para su gloria y excelencia. O sea, dicho en otras palabras, Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Él manda. Claro, tenemos esa información, tenemos ese instinto natural de buscar a Dios y buscar la forma de poder honrar y glorificar a Dios con nuestra propia vida. Ahora, ¿quieres tener una vida satisfactoria? Bueno, vive según el diseño de lo que Dios te ha creado. Recuerda, cada especie tiene un diseño y un propósito. Y si no está en ese diseño y propósito, de seguramente va a morir esa especie o ese animal. Bueno, el ser humano ya quedó claro, su propósito máximo es traer gloria a Dios y revelar la gloria de Dios. Si no estamos en ese propósito, lo que causa la insatisfacción o las crisis existenciales, aún para los creyentes o para los cristianos. ¿Quieres vivir una vida satisfactoria? Vive según tu diseño, vive según el propósito de Dios, vive según para lo que fuiste creado y diseñado. Dios, por ejemplo, te diseñó para tener una comunión y relación con Él. Cuando no tenemos una relación y comunión con Él, el resultado es una vida poco satisfactoria. Claro, porque no estamos en el diseño, no estamos llevar una comunión, una relación íntima, trae gloria a Dios y revela la gloria de Dios. Fuiste diseñado para adorarlo. Si nosotros no ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, claro, el resultado es una vida poco satisfactoria. Pero cuando vivimos para adorarlo, nosotros le glorificamos a Dios y le traemos gloria a Dios y revelamos la gloria de Dios. Fuiste diseñado para ser feliz, fuiste diseñado para amar. Entonces hay muchas cosas más, pero lo esencial a recordar es que tú tienes un diseño, tienes un propósito muy específico como ser humano. Aunque fuimos creados por Dios para vivir estas vidas satisfactorias, esto solamente podrá ser posible cuando tú vives una vida en el propósito y en el diseño de Dios. Entonces, la quinta razón por la cual creer en el Dios de la Biblia y su existencia es la razón moral en el ser humano. La primera razón, recapitulando rápidamente, lo vimos en la semana pasada, es que el universo necesita una explicación. Es la razón número 1. Razón número 2, Dios es necesario para la vida. Razón número 3, es porque es real a mi vida, es una experiencia real a mi vida. La razón número 4, el mundo tiene marcas de diseño inteligente. Razón número 5, la naturaleza moral del ser humano. Y esto es algo interesante. El ser humano es dueño de una naturaleza moral. Significa que toda
toda tu vida, mi vida y la de cada individuo está regulada por conceptos del bien y del mal, de lo correcto o de lo incorrecto. Entonces todo ser humano tiene instintivamente una conducta a seguir, una conducta correcta o una a cual seguir, o una conducta incorrecta a cual seguir. Bueno, a ese instinto o a ese conocimiento de lo que es bueno, de lo correcto o de lo que es malo o de lo que es incorrecto se le llama conciencia. La conciencia es esa facultad para poder definir qué es bueno y qué es malo. Cuando, por ejemplo, la conciencia actúa cuando tú haces algo malo, bueno, es esa voz que te condena, o esa voz que te hace sentir incómodo, es esa voz que te hace sentir mal. Bueno, esa es la conciencia en nuestra alma. Pero cuando haces lo correcto, bueno, esa conciencia aprueba tu conducta o aprueba el acto que has llevado a cabo y te hace sentir bien. Entonces, cuando haces lo recto, la conciencia lo aprueba. Cuando haces lo malo, bueno, la conciencia lo desaprueba. Me gusta mucho cómo John MacArthur, famoso pastor y escritor norteamericano, habla o describe a la conciencia. Él dice que es un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo hemos hecho de una manera incorrecta. Y ya sea que se le obedezca o no, déjame decirte que la conciencia siempre habla y habla con autoridad. Se le obedezca o no, eso es algo independiente. Ahora, cuando hablamos de conciencia o hablamos sobre una conducta moral que todo ser humano tiene, no significa que la gente de todas las partes del mundo o de las personas en cualquier lugar del mundo compartamos los mismos valores, porque lo que puede ser bueno para unos es malo para otros, o lo que puede ser malo para unos puede ser bueno para otros. Por ejemplo, en México es moralmente correcto profesar el cristianismo. Pero si usted va, por ejemplo, a China o va a Irán o algún país árabe o musulmán, bueno, para ellos es algo moralmente incorrecto profesar la fe cristiana. Entonces, lo que es bueno para uno es malo para otros. Pero quiero que considere que aunque es posible que no siempre tengamos los mismos valores o estemos de acuerdo en lo que es correcto o incorrecto en una situación determinada, hay algo que quiero destacar. Es que todos sabemos qué es lo correcto o lo incorrecto. Todos tienden a vivir en ciertos criterios o principios morales que son comunes, pero sobre todo que son objetivos en todos. Repito, podemos no tener o compartir las mismas situaciones morales que definen qué es bueno y qué es malo. Pero lo que sí es y lo que pasa es de que todos tenemos una conciencia o un principio moral común en todos, y común y objetivos en todos. Por ejemplo, nadie en el mundo consideraría, por ejemplo, el asesinato a sangre fría como algo bueno. Creo que el común denominador de toda mente sería que asesinar a alguien o quitar la vida a sangre fría es algo incorrecto, es algo malo. Esto se le llama una conducta moral objetiva y que es común a todos. Otro ejemplo, nadie consideraría, por ejemplo,
la violación o el secuestro o la tortura como algo moralmente correcto. Creo que nadie en el mundo considera estas acciones como algo bueno o algo digno. Creo que en general todos diríamos, estas acciones son malas, incorrectas, no se deben de practicar. Bueno, repito, esta es una condición moral objetiva y común en todos nosotros. Ahora, es aquí donde quiero que consideremos algo profundo e interesante, de que ¿quién fue el que dictó esa moral objetiva? Y es aquí donde quiero que considere que la humanidad ha sido creada intencionalmente por un compás interno. Bien decía Immanuel Kant, filósofo alemán, dice: dos cosas me llenan de asombro: el cielo tachonado de estrellas y la conciencia o la ley moral en mí. Y esa ley moral de mí es común a todos. Romanos 2:15 dice que irrefutablemente todas las personas demuestran, fíjate, todas las personas demuestran que tienen una ley escrita en su mente, en su corazón. Porque dice, y esa ley escrita es su propia conciencia, sus propios, dice la Escritura, son sus propios pensamientos los que lo acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Entonces, todos tenemos un sentido de bien y del mal. Pero aquí la pregunta pertinente es, ¿por qué? ¿De dónde viene esa conciencia? ¿De por qué todos ser humanos, de todas las edades, de todas las épocas, tenemos, escuche bien, una conducta moral objetiva? O sea, que hay cosas que son incorrectas o buenas o malas como común denominador en todas las personas, de todas las épocas. Bueno, ¿de dónde vino esa conciencia? Alguien podría argumentar, bueno, pues es algo que heredamos de nuestros padres. Pero ¿de dónde sacaron sus padres esa conciencia? Bueno, dirán, pues lo recibieron de mis abuelos. Bueno, ¿y tus abuelos de dónde sacaron su propia conciencia? Mira, déjame decirte, bien podríamos rastrear tu árbol genealógico y llegaríamos a un punto en común. La Biblia dice de que de una sangre Dios hizo todas las razas humanas, toda la raza humana, de una sola sangre. ¿De cuál? De nuestros padres Adán y Eva. Mira, podríamos rastrear tu árbol genealógico y llegaríamos hasta Adán y a Eva. Ellos serían el punto en común. Ahora, ¿de dónde sacaron a Adán y Eva su conciencia de discernir lo bueno y lo malo? Bueno, para empezar, déjame decirte que los pensamientos no se heredan a nuestra descendencia. Bueno, tampoco nuestra conciencia es algo que se hereda, no es algo que podemos darle a nuestra descendencia. Tampoco nuestra conciencia es un asunto del azar o tampoco un asunto de la evolución o como parte de la naturaleza. La conciencia solo pudo haber estado allí desde el principio como un hecho natural de la naturaleza humana. Entonces, en el momento que se concibe la vida, la conciencia en ese momento está presente en ese ser vivo, en ese ser humano. En última instancia, podemos razonar que hacia Dios, que Él es santo y que creó la raza humana con un sentido de moralidad que refleja su propia naturaleza santa. Proverbios 20:27 dice que Dios nos ha dado una lámpara. ¿Y saben cuál es esa lámpara? Nuestra conciencia. Y esta lámpara, dice la Escritura, sirve para que podamos examinarnos a nosotros mismos, para poder precisamente discernir lo bueno y lo malo. Esta lámpara hace que
traiga luz a nuestros pensamientos, a nuestras intenciones, a nuestros afectos y acciones. ¿Trae luz para qué? Para indicarnos o aprobarnos o reprobarnos los pensamientos e intenciones más íntimos de nuestro corazón. Mira, hace tiempo escuché las noticias de un hombre y creo que todos hemos escuchado una historia similar a esta, de un hombre que saltó desde un puente para salvar a una niña que se estaba ahogando. Este hombre no conocía a la niña, nunca la había visto, pero cuando la vio que estaba en problemas, cuando la miró que su vida peligraba, este hombre no se la pensó dos veces. Dice los testigos que este hombre brincó inmediatamente de este puente y se zambulló al agua al instante, tratando de sostener a esta niña. Ahora, lo notable de esta historia es de que además de que no lo conocía, era que este hombre no sabía nadar. Como pudo, logró mantener arriba a esta pequeña y logró salvarla. Pero lamentablemente este hombre no sobrevivió. Ahora, cuando uno piensa en estas historias, uno se pregunta, ¿qué impulsó a este hombre a arriesgar su vida? ¿Qué lo impulsó? ¿Qué lo motivó si no lo conocía, no sabía nadar? Sin embargo, hubo algo que lo impulsó a dar ese salto de ese puente para tratar de salvar esa vida? ¿Sabe qué fue lo que le impulsó? Esa naturaleza moral que le dictó que esa era lo correcto hacer. Esa conducta moral es algo objetivo y común a todos. Dios es el que puso esa conciencia en todo ser humano. Entonces, la existencia de obligaciones morales, escucha, la existencia de obligaciones morales objetivas se explica mejor por la existencia de un legislador. No hay leyes sin un legislador. Y esa ley dentro de nosotros debía haberla puesta un legislador, y ese legislador es nuestro creador. Dios es el legislador que ha colocado o ha señalado el nivel de conducta aceptable. Es Dios quien ha señalado ese estándar moral objetivo común en todos. Dios es el que ha señalado lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Esas son las leyes objetivas comunes en todos los seres humanos. Y por más de que se trate de sofocar esa voz, elaborando leyes civiles que traten de mover ese nivel moral establecida por Dios, y esto para justificar la conducta inmoral, la propia conducta inmoral del ser humano. Déjame decirte una cosa: se pueden crear leyes, los gobiernos pueden crear leyes contrarias a la ley moral de Dios, pero déjame decirte, aunque crean leyes y aprueben leyes contrarias a lo que Dios establece en su palabra, déjame decirte, la conciencia jamás se callará en la vida de una persona. Jamás. Nadie podrá callar esa conciencia en la mente y en el corazón de las personas. Ahora, durante los últimos años ha habido un fuerte debate en el mundo, y sobre todo últimamente en nuestro país, sobre la aprobación del aborto. Y el principal argumento que tienen los proabortistas es que la mujer tiene todo el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera y como sea. Y saben, es verdad, la mujer tiene derecho, cualquier mujer tiene el derecho de hacer con su cuerpo y con su vida como sea. Ahora, la pregunta aquí, y es apelando precisamente a esa conciencia moral objetiva que tenemos en común todos, es que
la pregunta no sería es si puedo, la pregunta es si debo hacerlo. Lo importante no es saber si si tú tienes como mujer derechos o no. Lo importante aquí a preguntarse aquí es si tú tendrías la libertad de conciencia para abortar. Si tu conciencia te dice es algo correcto, es una conducta aceptable, es algo moral, es algo bueno, si tu conciencia te da esa libertad de hacerlo, hazlo. Pero si hay algo que te impide hacerlo, mira, esa es tu conciencia, es la ley de Dios que ha sido puesta en tu vida, en tu alma, que te dice esto no es algo aceptable ni aprobado por la ley de Dios. Mejor hazle caso a tu conciencia. Mira, la Biblia nos enseña la importancia precisamente de desarrollar una conciencia bien ejercitada, porque nosotros como cristianos debemos de tener una inteligencia muy vivaz y muy suspicaz y una conciencia moral automática. No tendríamos que estar razonando si es algo bueno y es algo malo. Es precisamente donde es nuestra responsabilidad tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios forma una conciencia o una inteligencia moral muy ágil en nosotros. Por supuesto que esto no significa que tengamos derecho de hacer lo que nos plazca, porque no se toma una decisión conscientemente equivocada con la esperanza de obtener algo bueno. Entonces, aquellas cosas que reciben la bendición de Dios son aquellas que, a razón de las normas de Dios, dice que son las correctas. Entonces, lo contrario es también cierto. Entonces, es necesario que todo seguidor de Jesús o todo seguidor de Jesucristo posea una conciencia muy ágil y bien ejercitada para tomar mejores decisiones en la vida y esta traiga la bendición de Dios. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez en Cristo? Dice, aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Está hablando de una conciencia bien formada en nosotros, que no caigamos en el error de llamar a las cosas buenas malas y a las cosas malas buenas. Nosotros debemos de ser muy ágiles y debemos estar bien apercibidos en cuanto a entender lo bueno y lo malo. Si parafraseamos este pasaje de Hebreos 5:14, diría, aquellos que hacen uso de la razón tienen la capacidad de comprender lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Entonces, habrá momentos que tenemos que elegir cómo actuar. Y nos pasa muchas veces o en muchas ocasiones que no tenemos en claro qué hacer. Entonces, ¿cómo sabemos lo que Dios quiere que hagamos? Es decir, ¿cuál sería en este punto la voluntad de Dios para nosotros? Es aquí precisamente donde entra en juego el discernimiento. El discernimiento nos ayuda para comprender cuál es la buena, la perfecta y agradable voluntad de Dios. El discernimiento, tener ejercitado nuestra conciencia, fortalecida nuestra conciencia, es lo que nos ayuda precisamente a centrarnos siempre en la voluntad de Dios. El discernimiento se refiere a ese proceso de podernos sintonizar, conectarnos o unirnos a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, se trata de un proceso de averiguar a lo que Dios nos está llamando. Así es que yo les animo y les invito a que consideres profundizar en tu conocimiento de la palabra de Dios para tener esos sentidos bien ejercitados y puedas tomar las mejores decisiones en tu vida. Mira, las decisiones, ya sean inmediatas o a largo plazo, las mejores decisiones son aquellas que tienen que ver con Dios y el tipo de persona con la que Él nos ha llamado a ser.
Entonces, no importa cuán grande o cuán pequeña sea tu decisión a tomar, yo quiero que recuerdes algo importante. Cualquiera que sea, cualquier decisión, pequeño o grande que sea, puede llevarte a estar en una sintonía más aguda con el Señor, en una sintonía más precisa con el Señor. Así es que busquemos más del Señor, busquemos, tratemos de conocerle también, busquemos la forma de siempre estar en el centro de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mejor. Dios es el bien superior en nuestra vida. Bueno, he terminado el tema del día de hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes y nos vemos en la siguiente emisión. Dios te bendiga. Sé que fue de gran bendición esta enseñanza. Me da mucho gusto que estés con nosotros y espero verte el próximo domingo. Nos encuentras como Sion Factor en Twitter, Facebook y YouTube. Dale like y comparte, pero sobre todo suscríbete.